Buenos días, estimados estudiantes. En esta oportunidad para el curso de literatura vamos a tratar el tema La Odisea, que es una epopeya también de Homero. También vamos a hablar del caballo de Troya, ¿no? Este famoso caballo de Troya. Miren, chicos, la clase pasada vimos la Ilíada. La Ilíada nos narra esa batalla que tuvieron los aqueos y los troyanos, que va a durar 10 años, ¿verdad? En la Ilíada nos narra principalmente la cólera de Aquiles, ¿ya? Esa cólera que es devastada porque Agamenón le rapta o la despoja, mejor dicho, a su criada Briseida y además por la muerte de su amigo Patroclo, ¿no? Entonces él va a querer vengar a su amigo Patroclo y va a matar a Héctor, ¿no? Entonces esta obra, la Ilíada, termina con los funerales de Héctor, pero la guerra aún continúa. Por ejemplo, Paris ya va a vengar a a su hermano Héctor y va a lanzar una flecha que es guiada por Apolo que va a caer justo en el talón del guerrero Aquiles y lo va a matar. ¿Ya? Es así como muere Aquiles. Él ya tenía desde su nacimiento un designio funesto, ya un oráculo que iba a morir en batalla. Por eso su madre quiere proporcionarle la inmortalidad, ¿no? El río Estigia, pero desgraciadamente lo coge el talón y ese era su punto débil y es donde ahí aprovecha Paris con la ayuda de Apolo para matarlo, ¿no? Otro suceso importante es el caballo de Troya, ¿no? El famoso caballo de Troya. Muerto Aquiles, los troyanos toman gran ventaja sobre los griegos, ¿ya? Ya estaban por devastarlos, por ganar la batalla. Y ustedes saben que cuando no se emplea la fuerza, a veces vale la inteligencia en las guerras, ¿no? Entonces así, quien representa la inteligencia, la astucia, es Odiseo. Y Odiseo planifica hacer este gran caballo, ¿no? Y enviarlo a los troyanos como muestra de que ellos supuestamente están derrotados, ¿no? Los aqueos, ¿no? Incluso había un designio, había un oráculo que decía que Troya iba a ser derrotado cuando se rompiera el arco de sus murallas, es decir, en la puerta tenían un gran arco. Recuerden que Troya, la ciudad de León, era conocida por esas grandes murallas que nadie podía flanquear. Entonces, cuando se rompía el arco, es cuando Troya iba a caer, ¿ya? Entonces crean este gran caballo enorme como muestra de su derrota, como aprecio, como muestra de la victoria de los troyanos, y se lo entregan, ¿no? Los troyanos ven este caballo y lo ingresan a su tierra, a su palacio. Rompe el arco al ingresar porque es muy enorme el caballo. Y los troyanos empiezan a hacer un gran festín, empiezan a festejar, a beber, se embriagan. Y cuando ya todos están embriagados, tirados en el suelo, ¿verdad? Sin armas, despojados, Odiseo, que estaba al mando de este plan, sale con sus hombres de este caballo, ¿ya? Por la parte inferior, este caballo era enorme, y es así que logra ganar la batalla final, ¿no? Es decir, logra asesinar a todos los troyanos, ¿ya? Entonces, culminada esta guerra, gana los saqueos, los troyanos, Troya es devastada, ¿ya? Y los guerreros tienen que retornar a su tierra. Recuerden que la clase pasada les hice ver un mapa, ¿no? Tienen que regresar a su tierra, a Grecia, ¿no? Y es así que la Odisea nos va a narrar, nos va a contar el regreso de este héroe, de este guerrero Odiseo, a su tierra natal Ítaca, ¿ya? Ahora, este retorno hacia Ítaca a Odiseo le va a durar 10 años, le va a demorar 10 años. ¿Por qué? Porque los dioses lo van a querer así, ¿ya? Porque además Odiseo eh, va, por ejemplo, a maltratar al hijo de Poseidón, ¿no? Al cíclope Polifemo, ¿no? Y Zeus también lo va a desviar y así, ¿no? Entonces el retorno de Odiseo a su ciudad natal, ¿ya? A Ítaca, es decir, de Troya a Ítaca, va a durar 10 años. Y la guerra también dura 10 años, es decir, desde que partió de Ítaca hasta que regresa a su tierra, a Odiseo le va a demorar 20 años en total, ¿no? 10 años la guerra y 10 años para retornar a su tierra. ¿Y quién le espera fielmente en su tierra a Odiseo? Su esposa, ¿no? Su esposa representa la fidelidad. Por más que ha pasado 20 años, le espera fielmente. Esta esposa se llamaba Penélope, ¿ya? Penélope
lo va a esperar fielmente por más que tiene pretendientes, porque en su palacio, ya como no sabían nada de Odiseo, ya lo daban algunos por muerto, había muchos pretendientes que querían quedarse en el reino, ¿no? Y es así que Penélope buscaba arducias, buscaba artimañas para persuadir a estos pretendientes. Por ejemplo, le decía, ¿no? Cuando termine de tejer este manto, voy a escoger uno de estos de ustedes, ¿no? De los pretendientes. Pero lo que hacía Penélope es tejer durante el día y en la noche, sin que nadie lo notara, lo destejía y así nunca culminaba, ¿verdad? Entonces, a su vez, Odiseo también tenía un hijo que se llamaba Telémaco, y este hijo al principio lo va a buscar, ¿no? Que se conoce como la telemaquía. También tenía un perro que se llamaba Argos, que ya les voy a contar de él también, ¿ya? Entonces, como le decía, la Odisea de Homero nos va a contar el retorno de Odiseo, ¿ya? Hacia su tierra natal, Ítaca. Esta epopeya posee 24 cantos, ¿verdad? Igual que la Ilíada, reúne 12.110 versos, es una epopeya de paz, ya no va a ser una epopeya de guerra como la Ilíada, y el tema principal es el retorno de la Odisea a su patria y el reencuentro con su familia. ¿Ya, chicos? Miren, esta obra está estructurada de tres partes: la telemaquía, ¿ya? El retorno de Odiseo y la venganza de Odiseo. Miren, en la telemaquía nos va a contar, nos va a narrar cómo su hijo Telémaco busca a su padre, porque no sabe nada de él. Ya ha pasado mucho tiempo que ha culminado la guerra y no sabe si está vivo, está muerto, no sabe nada de él. Entonces va a ir a su busca, a su búsqueda. ¿Ya? Entonces Telémaco, que se encontraba en Ítaca, ha ido a buscar a su padre. ¿Y por qué lo ha ido a buscar? Porque la diosa Atenea, ¿ya? La diosa Atenea se convierte en el mortal Mentor y le dice a Telémaco, Telémaco, tienes que ir a buscar a tu padre porque tu padre no ha muerto en batalla, está vivo. Y es así que Telémaco sale en su búsqueda. Primero va a ir a Pilos, donde encuentra el rey Néstor, ese rey muy sabio, pero no sabe nada de él, y luego se va a dirigir hacia Esparta. En Esparta va a encontrar a quién, va a encontrar a Menelao, y Menelao ya se encuentra junto a su esposa Helena. Recuerden que Helena va a devastar toda esta guerra, ¿verdad? Pero por fin, al terminar la guerra, ya están juntos, ¿ya? Y Menelao es el que le va a decir que pudo encontrar información por el dios Proteo, que le contó que su padre está vivo, pero está en la isla Igigia. ¿Y qué hace ahí? Está capturado por una ninfa. Una ninfa se ha enamorado de Odiseo y no le deja partir, no le deja irse. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta ninfa? Se llama Calipso. ¿Ya? Esta ninfa Calipso, no se olviden, no permite que Odiseo se marche, lo tiene ahí retenido. ¿Ya? Entonces, esta es la primera parte de la obra, la telemaquía, cuando Telémaco va en búsqueda de su padre, ¿verdad? Va a Pilos, donde encuentra a Néstor, va a Esparta, donde encuentra a Menelao, y Menelao le dice que su padre está vivo, pero está en la isla Igigia. Luego nos va a contar esta obra, ¿ya? Que Zeus, por influencia de Atenea, ¿ya? De los dioses, ya decide la liberación de Odiseo, es decir, va a mandar a su mensajero, a Hermes, que vaya a la ninfa Calipso y que le diga a Odiseo que ya se puede retirar, ¿verdad? Es decir, que lo deje libre, le va a exigir, ¿ya? Y es así, ¿no? Hermes va hacia Calipso y le dice que por favor libere a Odiseo, ¿ya? Calipso en un primer momento no va a querer, incluso quiere entregarle la inmortalidad a Odiseo para que no se vaya, pero Odiseo decide marcharse, ¿ya? Y ya cuando tiene todos los preparativos y cuando embarca y cuando ya piensa por fin regresar a su tierra Ítaca, porque acá en esta isla ha estado 7 años, ¿ah? ¿Ya? Cuando ya piensa regresar, ¿qué sucede? Que Poseidón no lo va a permitir, ¿ya? Poseidón lo va a desviar, ¿ya? Lo va a hacer que naufrague, no le va a dejar ir a su tierra. Y es así que Odiseo naufraga, ¿verdad? Hasta que se encuentra en donde en la isla de los Feacios, ¿ya? En la isla de los Feacios es encontrado Odiseo
por la princesa Náusica. Ya la princesa Náusica ahí se encontraba jugando la pelota con sus sirvientas, ¿no? Y justo se encuentra con Odiseo. Y Náusica lleva a Odiseo hacia su tierra, hacia su reino, ¿no? Y en su reino lo recibe el rey Alcinó. Alcinó prepara un gran banquete, ¿verdad? Lo recibe bien, le da abrigo, le da cobijo, pero Odiseo aún está temeroso, desconfiado y no se identifica, ¿no? No quiere decir su verdadera identidad. Y ahí se tenía la costumbre que cuando llegaba un huésped era recibirlo con un banquete y parte de la distracción de ese entonces es que un Aeda, un poeta, igual como era Homero, ¿verdad? Contara historias, hazañas, relatos, ¿no? Epopeyas. Y es así que lo hace la Edda de Módoco, ¿ya? De Módoco empieza a contar la gran guerra entre troyanos y aqueos. Y empieza a narrar, ¿verdad?, cómo los aqueos lucharon contra los troyanos, sobre la valentía de Aquiles, sobre Agamenón, sobre el caballo de Troya. Y ahí es cuando Odiseo empieza a conmoverse, porque los poetas eran muy bien narrando las historias, ¿no? Entonces Odiseo empieza a conmoverse porque están hablando de él y todo lo que está contando de Módoco, él lo ha vivido, ¿no? Y empieza a llorar. Entonces el rey, ¿no? Alcinón le dice, ¿qué pasa? ¿No? A su forastero, a este supuesto forastero. Y ahí es cuando le dice, ¿no? Su identidad. Yo en verdad soy el rey de Ítaca. Yo luché contra los troyanos, ¿no? Soy Odiseo, ¿verdad? Entonces el rey se sorprende, ¿no? Oh, lo recibe bien, le da un abrigo, ¿no? Y es ahí cuando Odiseo empieza a contar sus aventuras, ¿ya? Bien, escuchen bien, ¿ah? Ahí Odiseo va a comenzar a contar cuando salió de Troya, ¿ya? Escuchen porque este relato es cíclico, ¿ah? Va a contar Odiseo al rey Alcino, ¿ya? Cómo salió de Troya, ¿ya? Y entonces, al salir de Troya, acá está el recorrido, ¿ya? Ven acá, ¿ya? Todo este recorrido hace Odiseo para llegar a su tierra, Ítaca. Ya ustedes le pueden sacar, le pueden imprimir los dibujos, ojo, ¿ah? Los textos y tienen que copiarlo, ¿ya? Ya, les decía. Entonces Odiseo va a contar al rey Alcino cómo sale de Troya y se dirige hacia su isla, ¿no? Hacia Ítaca. Entonces Odiseo, al salir de Troya, primero y conoce o llega a la isla de los Cicones, pero luego llega a la isla de los Lotofogos. En la isla de los Lotofogos hay una planta que se llama la planta de loto y sus compañeros lo van a comer, pero esta planta tenía la particularidad que quien lo ingería perdía el deseo de regresar, perdía la memoria y entraba como un trance de felicidad, perdía la memoria y todo, ¿no? Era una fuerza placentera, ¿ya? Entonces parte de sus hombres se queda en esa isla. Entonces posteriormente, ¿ya? Embarcan, igual los vientos son adversos, y llegan a la isla de los Cíclopes, ¿ya? Odiseo desembarca con sus hombres y sus hombres se dirigen a una cueva junto con Odiseo. Y en esa cueva encuentran bastante alimento, pero grande, en proporciones grandes, ¿no? Entonces, como ellos tenían hambre, empiezan a coger el vino, a tomarse el vino, las carnes, los quesos, ¿no? Están en esa cueva y justo llega el gigante Polifemo, ¿no? Se escuchan sus pasos, ¡pum! Llega. El gigante llega, ¿ya? Y empieza a comerse a los hombres de Odiseo. Los coge con las manos, era enorme, y empieza a devorárselos, ¿ya? Con un par de hombres de Odiseo. Los cíclopes, recuerden, son seres gigantes que tienen un solo ojo en la frente, ¿verdad? Entonces, cuando ya está por comerse a Odiseo, Odiseo se presenta y le dice, yo soy el rey de Ítaca, antes de comerme, por favor, déjame para el postre. Primero quiero entregarte un gran obsequio. ¿Y qué le da? Le da un vino, ¿ya? Lo embriaga. ¿Ya? Y le dice, me presento, yo soy el rey de Ítaca, me llamo Nadie, mucho gusto, ¿no? Ah, yo soy Polifemo, le dice, ¿no? Se saludan y todo. Y es así que lo embriaga al pobre Polifemo y este ya embriagado cae al suelo, ¿no? Y una vez que cae al suelo, Odiseo manda a sus hombres coger un árbol, hacer una estaca puntiaguda, ¿ya?
y ya cuando está ardiente vivo, así como un lápiz, ¿no? Algo así, está la punta al rojo vivo, coge la punta y se lo clava al pobre Polifemo en su único ojo, como pueden ver acá, ¿no? Entonces Polifemo obviamente grita de dolor, ¿no? Empieza a llorar y llama a sus hermanos cíclopes, ¿no? Que vayan a su auxilio. Ellos se esconden, los hombres de Odiseo. Odiseo se esconde también. Sus hermanos van y le preguntan, Odiseo, dime, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás sangrando? ¿Y quién te ha hecho eso? Y Odiseo le dice, fue nadie, fue nadie. ¿Pero quién? Dime, ¿quién para ayudarte? ¿Quién ha sido? Fue nadie, ha sido nadie. Y bueno, pues como no lo pueden entender, se retiran y lo dejan al pobre Polifemo ahí llorando, ¿no? Pero lo que hace Polifemo es quedarse en la puerta de la cueva, coloca una roca para que nadie pueda salir, ¿no? Al día siguiente amanece y Polifemo retira la piedra y se queda ahí plantado, ¿no? Con los brazos estirados para que nadie pueda marcharse, para que Odiseo no marche, no es que ya está ciego, al palpitarlo quiere comérselo, ¿no? Pero Odiseo ahora va a planear otra astucia, recuerden que él es tiene un gran ingenio, ¿no? Y sabía que Odiseo sacaba a pastear a su rebaño, ¿no? Entonces su rebaño, sus ovejas eran enormes, grandes. Y lo que hace Odiseo es que ata a sus hombres debajo en el estómago, en la barriga de las ovejas, ¿no? Es así que cuando están saliendo las ovejas, Polifemo las palpa, ¿verdad? Y siente la nudo, ¿no? Son sus ovejas y las deja pasar así uno por uno, ¿no? Incluso pone dos ovejas pegadas. Hasta que al final sale hasta el mismo Odiseo, ¿no? Y así se logran escapar. Pero cuando ya están embarcados, cuando ya están por irse, ¿ya? Odiseo, como ven acá, ¿verdad? Perdón, ¿ya? Odiseo, quizás un poco, le entra un poco de soberbia y le dice a Polifemo, Polifemo, ¿verdad? Si alguien te pregunta quién te dejó ciego, dile que fui yo, el rey de Ítaca, Odiseo, ¿ya? Entonces Odiseo va a pedir a su padre, que es Poseidón, que lo vengue, ¿no? Que no le permita a este hombre regresar a su tierra fácilmente, y así se va a cumplir. ¿Ya? Luego que está en la isla de Polifemo, se dirige hacia la isla de Eolo, ¿no? Del dios Eolo. El dios Eolo es el dios de los vientos y este dios le entrega los vientos desfavorables, los vientos adversos, todos amarrados en un gran saco a Odiseo, ¿verdad? Entonces, si tú tienes los vientos adversos en un saco amarrado, simplemente te caen los vientos favorables y eso hace que llegues a tu destino, pues, ¿no? Y es así que Odiseo se embarca ya para llegar a Ítaca, ya está a punto de llegar, ¿ya? Porque ya no tiene vientos adversos, ¿ya? Y cuando ya está por llegar, a sus amigos le entra la curiosidad por saber qué hay en ese saco. Algunos dicen, no, ahí debe haber oro, riquezas que le ha dado el dios Eolo y él no quiere compartir, se quiere quedar todo con ellos. ¿Qué tal si lo desatamos? ¿No? Y justo en ese momento Odiseo se quedó dormido, ¿ya? Entonces estos hombres lo desatan y los vientos empiezan a soplar y empujan las velas, esas velas que tienen las embarcaciones, y de nuevo se desvía la embarcación del pobre Odiseo, ¿ya? Y luego van a llegar a la isla de los Lestrigones. En la isla de los Lestrigones se encuentran gigantes caníbales, ¿ya? Que devoran a casi todos los compañeros de Odiseo. Luego se van a la isla de Ea, y en la isla de Ea está una hechicera llamada Circe que está tejiendo un gran telar, ¿ya? Y alrededor de su habitación hay leones y lobos, pero estos leones y lobos en realidad eran hombres, bajo la hechicería de esta mujer, pues, ¿no? De Circe, ¿ya? Entonces, cuando Odiseo llega a esta isla, mandó a bajar a la mitad de su tripulación, pero él se queda ahí en el barco, ¿no? Circe invita a esta tripulación a un gran banquete y después transforma a todos en cerdos con su vara. Pero uno de sus amigos, uno de esta tripulación que va, era Euriloco, y Euriloco algo sospecha, ¿no? Entonces no llega a ser convertido y regresa a Odiseo y le cuenta lo que ha pasado. Entonces Odiseo quiere ir al banquete, ¿no? Hablar con Circe para que vuelva de nuevo de forma humana a sus compañeros. Pero en eso se le presenta a Hermes y le dice que tome esa hierba de Moli para que no pueda ser convertido y no tenga efecto el hechizo, ¿no? Entonces cuando Circe quiere convertir a Odiseo en cerdo, no lo logra, ¿no?
y le dice que por favor devuelva a sus hombres. ¿Ya? Pero Circe se enamora de Odiseo, ¿ya? Y le va a decir que se quede un año con ella y luego ya libera a sus hombres y convierte a sus hombres en mortales. Y es más, Circe va a llevar a Odiseo a las tierras de los muertos, a la tierra de Hades, pues, ¿no? Y ahí ve a muchos guerreros que con él lucharon en la batalla de Troya, ¿verdad? Se encuentra Tiresias, ya el adivino, ¿no? Quien profetiza que él va a llegar a Ítaca, pero con grandes conflictos, que va a ser muy difícil su retorno. Luego se encuentra con unos monstruos llamados Caribdis y Escila, que también va a sufrir grandes peripecias. Y luego llega a la isla de los Helios. Y Helios tenía unas reses, unos vacunos que eran sagrados para él. Pero sus hombres, algunos de sus hombres, como estaban de hambre, sacrifican a estas reses, ¿verdad? Para alimentarse de ellos. Y es así que Helios los despoja, se molesta y de nuevo desvía al pobre Odiseo. Y luego, cuando están desviados, Zeus ordena con un rayo, perdón, Zeus manda un rayo en su embarcación y el único sobreviviente, ¿quién queda? Queda el pobre Odiseo. Y es así que esta embarcación, ya regresamos al principio, chicos, esta embarcación, ¿dónde se dirige? Hacia la isla de Igigia. ¿Quién estaba en la isla de Igigia? Calipso, ¿no? Y después de estar 7 años en esta isla de Igigia con la ninfa Calipso, Zeus decide que se puede marchar, pero cuando se está marchando, eh, Poseidón va a hacer una tempestad, va a hacer que naufrague y llega a los Feacios, ¿verdad? Y es así como llega a esa isla, porque ahorita se encuentra, ¿no? Todo esto relata, lo cuenta Odiseo a Alcinoo y a sus hombres que estaban ahí. Es decir, le está contando cómo él llega a esa isla, ¿no? Cómo llegó hasta ahí, después de haber pasado por Igigia. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, después de contar todo este relato, Odiseo se queda dormido y el rey Alcinoo prepara una gran embarcación. Los feacios eran expertos navegantes y hacen que le dirijan hacia su tierra, hacia su apreciada Ítaca. Y es así como Odiseo llega a Ítaca. Pero al principio Atenea eh, lo va a convertir en un mendigo, lo va a hacer que llegue convertido en un mendigo para saber quién eran sus amigos fieles, ¿no? Que le han esperado fielmente y quiénes son los traidores, sus enemigos, ¿no? Entonces, una vez convertido en mendigo, primero Odiseo se dirige hacia su porquerizo, ¿no? A Eumeo. Y Eumeo le va narrando, ¿no? Que su rey Odiseo todavía no vuelve, pero que él lo espera fielmente, pero hay algunos que están asediando a Penélope, ¿no? Que quieren quedarse con el reino. Y así Odiseo se va dando cuenta de las cosas, bueno. Al día siguiente, Odiseo, disfrazado de mendigo, llega a su palacio y en la puerta va a encontrar a quién, a su amigo fiel, a su perro. ¿Cómo se llama su perro? Argos, ¿no? Que después de 20 años llega a ver a su amo. Este perro, cargado de emoción, no puede más, ya está viejito, son 20 años, y al verlo lo saluda y muere, ¿no? Muere de la impresión. Luego, al entrar a su palacio, ¿ya? Odiseo, como le dije, está convertido en mendigo. Los pretendientes lo ven y lo van a humillar. Incluso le van a hacer luchar con otro vagabundo que estaba por ahí llamado Hiro, ¿no? Y provocan su burla de él, ¿ya? Luego se encuentra con Penélope, quien lo recibe, ¿ya? Lo trata como un vagabundo, como un forastero, ¿no? Y le dice a su criada, Euriclea, que lo lave, que lo bañe, ¿no? Que le dé prendas nuevas. Y Euriclea, cuando lo lava, a este huésped, a este mendigo, se da cuenta de algo. Que este mendigo tiene una cicatriz, y esa cicatriz solo lo tenía el rey, Odiseo, ¿verdad? Y se da cuenta que es él, en verdad, ¿no? Pero Odiseo le dice que por favor guarde el secreto. ¿Ya? Entonces, como le decía, Penélope para desviar a sus pretendientes siempre tenía que buscar cualquier artimaña, cualquier artilugio que los pretendientes no puedan darse cuenta, no puedan hacer, ¿ya? Y es así que Penélope justo en ese momento le dice a sus pretendientes, ¿no? Que se casará con aquel que consiga hacer pasar una flecha por los ojos de 12 hachas alienadas, ¿no? Alineadas, perdón.
perdón, como vemos acá, ¿no? Por 12, no, no, acá no se ve, por 12 hachas alineadas. Sabía que nadie lo podía hacer, ¿no? Entonces, los pretendientes se ponen en fila, uno por uno. Uno de ellos ni siquiera puede levantar el arco, otro desvía la flecha, tira por otro lado. Pero al final de la fila estaba el mendigo, este supuesto mendigo, ¿no? Y todos se quedan asombrados, ¿no? Dirá, ¿este mendigo lo va a poder hacer? Imposible, ¿no? Pero este mendigo coge el arco, ¿verdad? Coge la flecha y lanza y llega a pasar esta flecha por las 12 hachas, ¿no? Entonces todos se quedan absortos, ¿no? Se quedan asombrados y es cuando este mendigo cobra su aspecto real, es decir, se vuelve quien es, Odiseo, y mata a los pretendientes. ¿Con quién comienza? Con Antinoo, ¿no? Que era el jefe de los pretendientes, ¿ya? De Penélope. Mata a él, luego mata al resto, ¿verdad? De los pretendientes que lo habían traicionado. Y Odiseo, ya muerto sus pretendientes, cumplida la venganza, ya con calma se presenta ante Penélope, ¿no? Pero Penélope primero no lo reconoce, han pasado 20 años, ella quiere esperar fielmente a su esposo. Entonces, Odiseo tiene una gran idea, ¿no? Recuerda que él es astuto. Y para que lo pueda reconocer, Odiseo le describe su lecho conyugal. Es decir, le describe a Penélope su habitación, ¿no? Sus recámaras, ¿no? Que estaban construidos de roble. Y ahí Penélope, para ella, esto es una prueba infalible, dado que solamente Odiseo conocía su habitación, porque ella siempre ha sido fiel, ¿no? Y es así que se reconcilian, ¿verdad? Y por fin llega a abrazar a su esposa, ¿no? Luego se va a ver con su hijo y luego va a ir hacia su padre, ¿no? Hacia Leartes, ¿ya? Leartes lo recibe, llega a ver la cicatriz, ¿verdad? Que tenía, lo llega a reconocer. Luego Zeus castiga a los feacios, pone una gran roca para que no vuelvan ayudar a ningún forastero, ningún vagabundo a llegar a sus tierras, ¿no? Y bueno, y es así como culmina esta obra, ¿no? Con Odiseo retornando a su tierra Ítaca. Bueno, chicos, eso sería todo. Voy a poner una práctica, una actividad en el foro y su práctica virtual en la plataforma. Muchas gracias.